Bueno, entonces veamos el ejercicio 1. Como les digo, el simulador es de suma de vectores y además lo vamos a utilizar suma de componentes rectangulares. El simulador lo que hace es a los vectores encuentra sus componentes y luego suma y luego encuentra la suma. Es lo que nosotros haríamos en un papel, ¿verdad? Una esquiadora de fondo viaja 10 kilómetros al norte y luego 20 kilómetros al este por un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y en qué dirección está con respecto al punto de partida? Ahí está la respuesta. Vamos a ver si conseguimos llegar a esa respuesta. En el simulador tiene varias opciones: exploración una dimensión, exploración 2 dimensiones, laboratorio y ecuaciones. Bueno, vamos a ir directo a laboratorio, a la opción laboratorio. Aquí tenemos una cuadrícula, ya está elegido la cuadrícula. Esto creo que ustedes ya lo revisaron bien con el manual, ¿verdad? Entonces tenemos la cuadrícula. También ya se dieron cuenta que podemos mover la cuadrícula. Podemos ponerla, digamos, allí donde nosotros deseemos. Bueno, vamos a ir al mismo tiempo. Dice que una vez que vamos a sumar dos vectores, uno que es 10 kilómetros hacia el norte y 20 kilómetros al este. Esos dos vectores vamos a sumar. Entonces vamos a traer los vectores desde acá. Vamos a colocarlo en el origen. 10 kilómetros al norte, ¿verdad? En la punta se aparece una mano. Vamos a suponer el norte, el sur, el este y el oeste. Es decir, el norte el eje Y, el sur el eje menos Y, el este el eje X y el oeste el eje menos X, como si fueran los puntos cardinales. Entonces vemos que aquí arriba aparece la magnitud del vector, el ángulo y las componentes X y componentes Y. Componente X es 0, componente Y es 10. Aquí donde dice componentes podemos visualizar las componentes, pero en este caso pues solamente tiene componente Y, ¿verdad? Ahí aparece. Aquí no permite ver la componente porque se sobrepone. Aquí tampoco. Aquí es la componente a lo largo del eje, ¿verdad? Bueno, ese es el primer vector. El segundo vector dice que es 20 kilómetros al este. Entonces traemos otro vector. Lo colocaremos aquí, 20 kilómetros al este. Ahí están los dos vectores. Vamos a sumar por componentes. En ese caso, nosotros podemos dibujar los dos vectores desde el mismo origen. Entonces, lo que haríamos es, aquí en este caso, este otro vector, su magnitud es 20, el ángulo es 0.
Su componente en X es 20, el componente en Y es 0. Aquí es la suma de componentes o la suma del paralelogramo, podríamos hacer, y el vector suma será la diagonal del paralelogramo, ¿verdad? Que se forma. Entonces, vamos a darle aquí a suma. Ese es el vector suma, lo vamos a colocar a partir del origen. Si le damos, bueno, ya tenemos aquí el vector suma, tiene magnitud 22.4, un ángulo de 26.6. Y las componentes en X son 20 y la componente en D es 10. Son los vectores que habíamos colocado sumando, ¿verdad? Entonces, veamos el 22.4 y ángulo 26.6. 22.4 kilómetros y el ángulo 26.6. Bien. Aquí tenemos vectores de dos colores, azules y cafés o naranjas. Podemos usar cualquiera de los dos, pero no combinarlos. O usamos un color o usamos el otro. Eso que creo que ustedes ya lo saben. Aquí cuando... Ingeniero. Dígame. Disculpe que le interrumpa. El segundo vector lo podría haber puesto donde terminaba el primer vector para hacer la suma también, ¿verdad? Podía, por supuesto que podía. Por supuesto. Okay, muchas gracias. Vaya, aquí si le damos a valores, aparecen los valores en los vectores. Si le damos a ángulos, aparecen los ángulos de todos los vectores, pero a veces no es sencillo verlos porque se superponen algunos números. Los podríamos ir viendo vector por vector, ¿verdad? Como ya vamos a ver en la próxima. Vaya, entonces vamos a borrar y vamos al próximo ejercicio. Aquí, bueno, presentan una cierta situación. Al final, lo que esto nos pide es sumar 3 desplazamientos. Recuerden que esto es en cualquier orden, ¿verdad? La suma de vectores, el orden no interesa. Pero vamos a respetar este orden que está aquí. El primer vector, magnitud 10.8 metros, ángulo 33.7 al este del norte. El siguiente es de 5 metros, 36.9 al sur del oeste. Y el otro es 8 metros al sur. Entonces dice que al final de la suma de estos 3 desplazamientos hay un premio. La llave de un Porsche nuevo. No sé de dónde sale eso, pero bueno. Dice que 2 concursantes comienzan a medir con los que les han dado, la brújula, el calculador, una pala, pero hay alguien que primero encontró el desplazamiento resultante. Y aquí nos dan la respuesta, veamos si podemos obtener esa respuesta. El primer vector, 10.8 metros, ángulo de 33.7 al este del norte. Al este del norte. 10.8 metros. $10.8 metros. Como el norte es el eje Y, al este del norte, este ángulo dice que es de 33.7, pero acá vamos a darle ángulo 36.9. Este ángulo sería de 56.3. Entonces
Vamos a ver, 56.3 y 10.8, ese es el vector, ¿verdad? 10.8, 56.3, porque los ángulos, el simulador los expresa respecto al eje X positivo. Aquí nos están diciendo que este ángulo es de 33.7, ¿verdad? Al este del norte, este ángulo. Entonces, con respecto al eje X es 56.3. Y aquí tenemos la magnitud 10.8, el ángulo 56.3. Y las componentes, veamos hoy si podríamos observar las componentes. Veamos estas componentes. Tenemos esa opción. Tenemos esta otra opción. Y tenemos esta otra opción. Ver las componentes a lo largo de los ejes. Entonces, para los componentes hay tres opciones. Una, dos y tres opciones. Ahí podemos ver las componentes del vector. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? 6 en Y, perdón, en X 6 y en Y 9, ¿verdad? Vamos a ocultar esto. Vaya, el otro vector que vamos a sumar es 5 metros 36.9 al sur del oeste. Al sur del oeste. Vamos a ver. 5. Vamos a colocarlo primero aquí. Al sur del oeste. Bueno, aquí lo voy a colocar. Al sur del oeste es este ángulo a partir del eje X sería menos 143.1. Menos 143.1. Entonces voy a buscar ese ángulo y 5 de magnitud, ahí lo tenemos. ¿Ven? Aquí tengo el valor de la magnitud y del ángulo, menos 143.1. Si yo le doy valores, aparecen ahí. 5, 10.8. Ángulo de menos 143.1 es lo que me dijeron, 36.9 al sur del oeste. O sea, el otro, el ángulo complementario, ¿verdad? O suplementario, o sea. Bueno, voy a quitar esto. Entonces ahora voy a traer este vector a el origen. Podemos ver las componentes si quieren. De todos los vectores, esta es una visualización. Pero las componentes están aquí, de este vector. Menos 4 en Y, perdón, menos 4 en X y menos 3 en Y. Hoy el tercer vector. Me dicen que el tercer vector son 8 metros al sur. Entonces, 8 metros al sur. Al sur sería, sí, acá, ¿verdad? Menos 90. Ahí tiene 9, lo podemos estar viendo aquí. Ocho está ahí. Podemos darle valor. Ahí tiene 8. Entonces lo traemos de nuevo al origen. Y le damos suma, ¿verdad? Aquí está el vector que acabamos de poner. Si queremos otro vector, los valores, le damos clic
y ahí aparecen 10.8 con 56.3. Le damos clic sobre el otro vector, ahí está 5 y menos 143.1. Y el que acabamos de poner, 8 y menos 90. Están los componentes en X de 0, componentes en Y menos 8. Y aquí nosotros lo podemos hacer suma de componentes rectangulares, por supuesto que podemos. Componentes en X, componentes en Y, las sumamos y después hallamos el resultante, la magnitud y el ángulo, lo que ya hicimos varias veces. Pero aquí rápidamente solo le decimos suma y ahí está la suma. Le voy a dar clic en el vector que acaba de aparecer ahí, suma, y aquí está 2.8 la magnitud y el ángulo menos 45. Y aquí están las componentes, 2 y menos 2. Estos son kilómetros, ¿verdad? Porque estamos trabajando en kilómetros. Veamos la respuesta, 2.8 metros, ángulo de 315. Este es el ángulo a partir del eje X. Aquí me da uno de menos 45, ¿verdad? Pero aquí estaría dando a partir del eje X positivo el otro ángulo, 315. Más 45 son los 360. Ahí cualquiera de los dos ángulos se puede dar como respuesta. Aquí da menos 45. La suma es 2.8 kilómetros y ángulo de menos 45. Y aquí están los valores de las componentes. Entonces esto es exactamente lo que nosotros haríamos en el papel. Bueno, vamos a limpiar. ¿No hay preguntas? Voy a borrar todo. Vale. Vamos a borrar aquí suma también. Vamos a dejar ángulo. Veamos otro ejercicio. Dice, el vector A mide 20.1 centímetros y está 63.4 grados sobre el eje X en el primer cuadrante. El vector B mide 19.7 centímetros y está 59.5 bajo el eje X en el cuarto cuadrante. Y me piden que calcule la suma A más B, la diferencia A menos B y la diferencia B menos A. Y aquí está la respuesta. Vamos a ver si podemos llegar a ello. Bueno, el primer vector me dicen que es de 20.1 y ángulo de 63.4 en el primer cuadrante. Vamos a ver. 63.4 y 20.1. Podemos dar valores para que veamos el valor ahí. 20.1 y 63.4. 63.4. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a bajar un poco la cuadrícula. La vamos a mover más bien. Vamos a ver aquí. Para obtener el 20.63.4, 20.1. Ese es el vector A. 20.1, 63.4. El vector B me dicen que es 19.7 y ángulo de 59.5 en el cuarto cuadrante, 59.5.
menos 59.5 vamos a ponerle. Este lo voy a buscar así primero. 19.7 19.7 ángulo de 59.5 59.5 19.7, ahí está. Vaya, a un ángulo de 19.7, perdón, magnitud 19.7 y ángulo de 59.5 en el cuarto cuadrante. Lo traemos al origen y luego le vamos a dar suma, ¿verdad? Suma. Ese es el vector suma. Lo vamos a poner en el origen. Y la magnitud es de 19 con un ángulo de 3. Aquí tenemos las componentes. 19 en X y 1 en Y. Magnitud 19 y ángulo de 3. Aquí está. Magnitud 19 centímetros, ángulo 3. Bueno. Para hacer la diferencia A menos B, ustedes ya saben de que lo único que tengo que hacer es cambiar la dirección. Luego, colocarlo con la dirección opuesta y hacer la suma, ¿verdad? ¿Alguien tenía una pregunta ahí? Bueno, voy a borrar esta suma. Ahora la dirección opuesta de este vector es 120.5. Entonces lo que voy a hacer es buscar el 19.7 y ángulo de 120.5. 19.7 9.7 y 120. Este ya me costó mucho, ¿verdad? Ahí está, 19.7. Ingeniero, ¿y no pueden poner los valores aquí? Ah, no. No, aquí no acepta. Lo ponemos en el origen. Y le decimos que sume, ¿verdad? Podemos bajar la cuadrícula. Veamos. Ya que todo eso va a quedar arriba. Ahí está. Lo que hemos hecho es invertir la dirección del ángulo B y la suma sería A más menos B. Hacemos la suma. Se sale de la cuadrícula y de todo. Pero ahí tenemos los valores, 35 y 91.6 el ángulo. Componente X es menos 1 y componente en Y 35. Veamos la respuesta. 35 y 91.6. Vaya, el B menos A se lo voy a dejar a ustedes.
Limpiamos. Y borramos. Alguien decide ponerle los valores. Aquí no acepta eso. Y finalmente tenemos este otro. Hallar los resultantes de las fuerzas que están en Newton. Vaya, tenemos 4 vectores. 14.1, 45 con X. 11.7 menos 31 con X. 11.7, 59 con menos X. Y 8 a 180, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a subir esto. Ponerlo ahí. 14.1, 45. Vamos a ver. 10. 14.1, 45. Ahí está, el primer vector. El otro es 11.7 menos 31. Vamos a ver. Menos 31, 11.7, ahí está. El otro es de 11.7. Aquí me están dando 59 con menos X. Ese de X positivo es 121. Entonces, 11.7. Acá. 121. Ahí está. 11.7. 121. Aquí en este diagrama no está bien porque como si esto fueran colineales, pero no son, ¿verdad? Aquí es 31 y aquí es 59 grados. 31 grados y 59 grados. No son colineales. Y el de 8 que es con 180 grados. Entonces vamos a poner el de 8. 7, 8, 180. Ahí está. Y le damos suma. Suma. Ahí está la suma. Lo vamos a colocar también en el origen. La suma. 15.2 y el ángulo es de 66.8. Vean que aquí ya no se mide el ángulo. 66.8. 15.2 la magnitud, 66.8 el ángulo, componente X 6, componente Y 14. Vamos a quitarle esto. Quitarle esto. Para ver las componentes de todos los vectores. Aquí. Y están las componentes de todos los vectores. Aquí ustedes, si son observadores, van a ver que componentes en X sumadas obtenemos esta resultante en X. Componentes en Y sumadas obtenemos esta resultante. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerle valores. Si le ponemos ángulos, ponen todos los ángulos, pero no logran distinguirse. Lo dejamos así. Pero aquí tenemos esa información, magnitud y ángulo. Y componentes X y componente Y. De la resultante
y de cada vector. Si nos ponemos ahí, le damos clic a cada vector, me da la magnitud, el ángulo y las componentes de cada vector. Vaya, yo creo que ustedes ya habían empezado a trabajar con esto, ¿verdad? Entonces eso es lo que se va a realizar en el laboratorio. Les van a dar una guía parecida a esos ejercicios que están acá, les van a dar algo parecido. Les van a decir que usen el simulador para sumar, restar, y también que lo verifiquen calculando ustedes en un papel. Y que comparen, ¿verdad? Tienen que dar muy aproximado, porque el simulador lo que hace es sumar componentes. El simulador lo que hace es suma de componentes rectangulares. Ese es el que van a usar ustedes en el laboratorio, esa opción, laboratorio. Todo bien, dice, gracias, ok, bueno, el sábado van a hacer algo parecido a esto. Una guía habrá ahí con un par de ejercicios, no sé cuántos en realidad, pero van a hacer esto que acabamos de hacer acá, ¿verdad? Que acabamos de hacer en este momento. Sumar vectores o restar, ¿verdad? Pero restar ya saben que es una suma de un vector con el negativo del otro vector. Y el jueves habrá un cuestionario individual. El sábado van a realizar el laboratorio, van a contestar la guía y van a enviar un informe. Y el jueves habrá un cuestionario. No recuerdo la hora del cuestionario, pero se va a informar. Es la siguiente semana, jueves. Este sábado es realizar el laboratorio y enviar el informe. Y la siguiente semana, jueves, es el cuestionario. Ahora no la recuerdo, no sé si ya la tienen, no sé. El cuestionario será en el aula virtual. De 8 a 10 es el cuestionario el día jueves. Muy bien. Parece que sí, yo no recordaba la hora. De 8 a 10 a.m. es el cuestionario. Ese es una nota individual, esa vale 60%. El informe en grupos de 5, que ya tenemos los grupos, vale el 40% de una nota de laboratorio. Y esto lo vamos a hacer 5 laboratorios posiblemente. Bueno, si todo está entendido, es lo que yo tenía para hoy. Esas son todas las opciones que tiene el simulador. Recuérdense que o se trabaja con los vectores en azul o se trabaja con los vectores en café. Y luego hallar la suma de los vectores en azul o la suma de los vectores en café. Pero aquí no se puede mezclar. No sé, parece... Ingeniero, una consulta. ¿Este video quedará en el aula? Pues este video yo no lo he grabado, lo grabó alguien de ustedes. Así que no estará en el aula. Alguien de ustedes, ¿quién es el que está grabando?
¿O será que nos puede volver a explicar la resta de los vectores, por favor? Vaya, les voy a explicar así en forma breve. Supongan que yo tengo un vector A. Vaya, este podría ser cualquier vector. Digamos que tiene 14.1 y 45. O puede ser otro valor. Vaya, 15 magnitud y 36.9. Y tengo otro vector B. Digamos que es este vector B. Le voy a poner mejor otro ángulo. Si yo pongo este vector aquí, de 7.1, con ángulo de 135, ¿cuál es el vector menos B? ¿Cuál es el ángulo del vector menos B? ¿Cuál es este ángulo? ¿Qué hace con el eje Y? ¿Cuál es este ángulo? Fíjense que tiene 135 desde el eje X positivo. ¿Cuál es el ángulo que hace con el eje Y? 45 grados. 45. Sí. Exactamente, 45. Entonces, yo no voy a hacer A más B, sino que voy a hacer A menos B. Entonces, lo único que tengo que hacer es invertir la dirección de ese vector. Entonces, voy a colocarlo 7.1, pero con un ángulo de ¿cuánto? De menos 45, ¿verdad? Ahí está, 7.1, ángulo de menos 45. Y ahora voy a sumar A más menos B. Suma, ahí está. 17.5, ángulo de 13.2. Magnitud 17.5, ángulo de 13.2. Ingeniero. Y casi se mira que la regla del paralelogramo, dos vectores, la regla del paralelogramo se visualiza más fácilmente. ¿Ya? Ya con más vectores ya no, ¿verdad? Pero aquí lo que ha hecho el simulador es suma de componentes rectangulares. Ahora yo cuando lo verifico voy a usar cualquier ángulo en realidad, ¿no? Ajá. ¿Alguien preguntaba ahí algo? Entonces en la resta lo que se resta es el antiparalelo del vector. Sí, se suma el antiparalelo. Correcto. Bueno. ¿Estuvo claro ahí? Sí, todo claro, muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahí el que está grabando, no sé si él quiera compartir en los correos de los compañeros, pero yo creo que con esta explicación, miren, lo único que tienen que hacer es hacer más
practicar un poco más. ¿No tienen esto? ¿No tienen esto? ¿Quieren tomarle foto para que lo repitan ustedes luego? Sí, por favor. Sí, por favor. Vaya, entonces tomen esa información y lo repiten, así como yo les he explicado. Ahí están las respuestas. Son 4 ejercicios. ¿Le pongo los otros 2 ya? Sí, por favor. Bien. Ahí están los otros 2. El 4 no se mira del todo, pero vaya, lo voy a poner así. El 3 completo y luego el 4. 3 completo. Ahí solo faltó el literal C, ¿verdad? Pero se los dejo para ustedes. Y en este número 4, la observación que les hago es que estos de 11.7 no son colineales. Ahí el dibujo no está bien hecho. Porque este menos 31 no coincide con este 59, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Aquí es... No, porque aquí tendría que ser 31. Este 59 está más arriba, ¿verdad? O sea, está mal dibujado. Este es casi 60, o sea, que por aquí sería 30 este de acá. Entonces, aquí lo han hecho como que estos son iguales, 59 y 31. El dibujo está mal hecho. Entonces, para la respuesta que está ahí, 15.2 y 66.8, no está bien el dibujo, ¿de acuerdo? ¿Se dieron cuenta de eso? Esta observación. Estos dos no son colineales. Aquí es 31 y este 59 sería mayor. Vaya, repitan lo que yo les hice hoy. Porque en realidad se me olvidó grabar. ¿Dónde pueden encontrar más ejercicios? En la discusión. De suma de vectores. En internet también, pero ahí en la discusión ustedes pueden hacer unos 2 o 3 ejercicios más de estos. Y los de la guía van a ser también igual de sencillos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que ha sido suficiente por hoy. Los del parcial son más sencillos todavía. Bueno, les agradezco su asistencia. Si tienen preguntas, las pueden hacer también en las discusiones. Si tienen preguntas sobre este uso de simulador, en las reuniones de discusión pueden lanzarle la pregunta al responsable, al profesor. Pero yo creo que
que si hacen un par de ejercicios más de los que están en la guía de discusión, sumar 2 o 3 vectores, 4 lo sumo, como el último ejercicio, no van a tener problema.